Querido secretario, sabemos de su reciente incorporación a la Secretaría como titular, reconocemos su trayectoria como funcionario público, reconocemos además de su prestigio y de sus estudios. La verdad, el propósito pues de este posicionamiento pues es hacer una crítica más que a la Secretaría de Finanzas, al gobierno de la ciudad. Acción Nacional reconoce que no todo está mal en la ciudad. Nuestro papel, desde luego, es señalar qué es lo que debemos corregir, ya sea la función de ustedes por poner las cosas buenas que han hecho. Como partido de los ciudadanos, vemos como prioritario elevar la calidad de vida de los capitalinos, que va mucho más allá de solamente mantener contentos a los votantes. Entendemos que el gobierno del Distrito Federal quiere actuar y utilizar un falso discurso de presión para obtener mayores recursos para la ciudad, cuando lo único que exigimos los ciudadanos es que se defina una agenda de prioridades y se asuma la responsabilidad sobre las propias decisiones de política y dejar de estar culpando a la Federación sobre sus propias decisiones. No se trata de que vengamos a buscar culpables, sino hablar con la verdad, basándonos única y exclusivamente en la información que se publica. Entendemos que se requieren mayores recursos para solucionar los principales problemas de la ciudad, pero no podemos continuar con el discurso infantil de que todo es culpa de la Federación. Primero, es falso que en los últimos 10 años la ciudad ha visto una vulneración o ha sido vulnerada por la Federación. Los datos que ustedes publican demuestran todo lo contrario. Los recursos federales derivados de las aportaciones y de las participaciones han crecido de 2000 a 2009 en un 189% en términos nominales, al pasar de 22.690 millones a 65.608 millones, mientras que los recursos recaudados por el gobierno del Distrito Federal solo aumentaron en 70%, es decir, los incrementos en el presupuesto de la ciudad se deben primordialmente al incremento en las aportaciones y en las participaciones federales. Y no solo esto, los recursos federales han sido fundamentales para muchos de los proyectos que ha emprendido el gobierno de la ciudad. Tal es el caso de la línea 12 del metro. De acuerdo con su propio informe, en el 2009, de los 3.990 millones que se ejercieron para el metro, 2.500 millones fueron recursos federales y 1.092 de deuda, de lo cual se desprende que solamente el gobierno del Distrito Federal el año pasado invirtió apenas 358 millones de pesos para el metro, es decir, menos del 10%. Con lo cual también afirmamos que el gobierno federal invirtió 62% del presupuesto del metro el año pasado. Para 2010, en el proyecto metro, de acuerdo al propio informe de la Secretaría de Finanzas, el 38% habrá sido ejercido por recursos federales. Conclusión, de los 7.700 millones que se han ejercido del proyecto metro, de acuerdo al propio informe, 3.933 son transferencias federales. Que quede claro, lo que equivale a que el 50% de la obra de la línea 12 del metro ha sido financiada con recursos federales. Otro ejemplo de que los recursos federales han sido primordiales para la ciudad son las delegaciones. Más del 60% de los recursos asignados para este año a las delegaciones es recurso federal. 10.000 millones de ramo 28, 3.500 millones de Fortamun, y eso sin considerar los convenios ni los recursos del FAFEF. Estos datos son publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de marzo por el secretario de Finanzas. Tan solo esos recursos suman 13.560 millones. Es decir, 2 de cada 3 pesos que gastan las delegaciones provienen de recursos federales. Entonces no es posible seguir manteniendo el discurso de que la Federación asedia al Distrito Federal. Yo creo que hay que ponerlo en un plano de objetividad y de prioridades económicas. Tampoco es propio estar culpando al gobierno federal por las limitaciones en obra pública, en inversión, en transporte. La falta de inversión pública se debe a una política de gasto que prioriza la política de subsidios
sobre la obra pública y castiga además a los gobiernos delegaciones. Ha sido una decisión del gobierno del DF, no del gobierno federal, invertir más en subsidios, en política social, mucho más que en obra pública. Del presupuesto que se supone se ha ejercido en el mismo informe que nos entregaba, se han gastado 12.000 millones en transferencias directas, 50% más que los 8.000 millones de obra pública. Entonces la prioridad del gobierno de la ciudad ha sido los subsidios, no la obra pública. Entonces de eso se explica que muchas limitaciones que tiene hoy el gobierno se deban a las propias decisiones del gobierno de la ciudad. Entonces lo único que pedimos es que se asuma la responsabilidad de las decisiones de política, porque no va a haber presupuesto que alcance para todos. Y nos preocupa también que, siendo la mayor inversión en la política de subsidios, pues la reciente declaración del coordinador de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el doctor Rodolfo de la Torre, dice que de 2004 a 2008, cuando se concretó la política social del gobierno del Distrito Federal, se incrementó la pobreza en 14%, mientras que en el resto del país, en ese periodo, solo se incrementó en 3.4%. Eso está publicado en la página de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es una declaración del propio doctor Rodolfo de la Torre. Entonces, durante ese mismo periodo, la pobreza alimentaria, la más grave de todas, creció en el Distrito Federal en 30%. Son declaraciones que ahí vienen, y no pedimos que se cancele la política social. Lo que estamos pidiendo es que se revise la estrategia. No queremos que se asignen menos recursos. Lo que estamos pidiendo es que se revisen si los programas están funcionando. Hoy día la ley de presupuesto establece que para asignar presupuesto a estos programas necesitamos forzosamente tener las evaluaciones de impacto de estos programas, y que quede claro, ni un peso más a programas que no están evaluados y que no justifican su existencia. Respecto al trato equitativo de la ciudad, esperaríamos que ese mismo criterio que exige la federación, que se exige hacia la federación, fuera el criterio en que se basara la distribución a los recursos de las delegaciones. El Distrito Federal es la única entidad que maneja con discreción los criterios para distribuir los ingresos derivados de los impuestos locales. En cualquier otra entidad hay impuestos como el predial, que son propios y lo manejan los municipios. Y eso no sucede. Si las delegaciones recibieran trato igualitario, el trato que tiene cualquier municipio, es decir, si recibieran los ingresos derivados de los impuestos, ya sin considerar derechos y aprovechamientos, tendríamos un 20% más de presupuesto para las delegaciones. Nada más para ponerlo en dimensiones. Si el DF diera un trato justo a los gobiernos locales, delegaciones como la Benito Juárez deberían recibir por lo menos 503 millones de pesos más, es decir, un 47% más de lo que reciben. Miguel Hidalgo, 813 millones de pesos más, es decir, un 60% más de lo que reciben. Pero vamos a una delegación no gobernada por el PAC, a la Cuauhtémoc. Cuauhtémoc debería recibir 416 millones de pesos más. Debería recibir 20% más de lo que recibe. Esto basándonos en los recursos que ya asigna por sí la federación, etiquetados a través de Fortamón y del ramo 28, y de cálculo de los ingresos de predial que tienen las delegaciones, basándonos en los datos de 2006 que se han publicado a través de una solicitud de transparencia. Y otro dato más: mientras en el año 2002 el presupuesto ejercido por las delegaciones correspondía al 18.8% del presupuesto del Distrito Federal, hoy corresponde al 16.9%. Es decir, por cada peso que el gobierno del DF gasta, apenas 16 centavos son recursos que se dan a las delegaciones. Entonces, lo que pedimos es debatir con argumentos, debatir con criterios, debatir con información, para no caer en falsos discursos. Entonces, para hablar de trato igualitario, sería conveniente que el gobierno predicara con el ejemplo. Por último, algo que sí nos llama mucho la atención, además de muchas otras cosas, es la recaudación por el suministro de agua. Según el informe de la propia Secretaría, la recaudación en este rubro se incrementó en un 5.2% en términos reales. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con esta reforma al sistema de aguas? Porque se esperaba recaudar alrededor de 1.400 millones de pesos más. Es decir, pues alrededor de más del 30%
de incremento en términos nominales, lo que sería no menos del 20% en términos reales. Entonces, lo que no entendemos es esta disparidad entre lo que se esperaba recaudar y lo que efectivamente se está recaudando. El incremento en la recaudación ha sido muy corto, ha sido apenas del 5.2% en términos reales. Aún considerando el ahorro y aún considerando el diferimiento de la emisión de boletas, no nos cuadran las cifras. No venimos en un ánimo de criticar para que le vaya mal al gobierno. Venimos en un ánimo de verdad de conocer la información. Por eso el PAN no le apuesta al fracaso de la ciudad, pero tampoco le apuesta a un gobierno que no acepte errores, que quiere armar espejismos y que sobre todo mantiene a la ciudad engañada con un falso discurso. Estamos dispuestos a dar la lucha por más recursos, siempre y cuando hablemos con objetividad y sobre todo hablemos con la verdad. Muchas gracias.